Buenas noches, que el Señor los bendiga. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de poder compartir de su palabra una vez más y de poder hacerlo a través de estos medios. Mi nombre es Daira y trabajo junto al equipo de pastores que asisten en la iglesia wesleyana de Brooksville en la parte hispana. Y en esta hora, ¿verdad? Yo quiero compartir de la palabra del Señor con usted acerca del testimonio de un hombre que tuvo una experiencia especial con el Señor, que tuvo una experiencia única con Dios, al cual Dios tuvo que llevarlo por un camino para que él pudiera escuchar su voz, y usó a algunas personas a su alrededor para poder hablarle a su corazón. Así que quiero, ¿verdad?, que me acompañe un momentico al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, a partir del verso 1, donde dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Entonces, ¿verdad? Vemos que era un hombre importante. Usaba un cargo importante. Y aparte lo tenían en estima, por cuanto por medio de él Dios había traído salvación a este pueblo. Y dice ahí que era valeroso en extremo. Tenía muchas cualidades. Y al igual que Naamán, ¿verdad? Muchos de nosotros, tal vez en nuestros lugares de trabajo donde nos desenvolvemos, tal vez ocupamos lugares importantes, ¿verdad? Y somos tenidos en estima por aquellos, ¿verdad?, que Dios usa para proveernos el trabajo. Somos tenidos en alta estima, tal vez por nuestras habilidades, por nuestras destrezas, porque hay ciertas cosas, ¿verdad?, que cada uno de nosotros somos diestros en determinadas labores, ¿verdad? Y eso combinado con el testimonio, combinado con la honestidad, con la integridad, ¿verdad? Eso hace que las personas que están a nuestro alrededor pues tengan una alta estima de nosotros, ¿verdad? Y al igual que Naamán, estamos llenos de cualidades, de muchas cualidades. Y tal vez somos valerosos en extremo. Pero, y cuando vienen los peros, es cuando nosotros tal vez debemos ponerle un poquito más de atención. Porque en esos peros es donde Dios quiere hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Porque recuerde, y yo siempre lo voy a decir y lo voy a repetir y lo seguiré diciendo hasta cuando el Señor me lo permita hacer. Dios lo que pide de ti y de mí es nuestro corazón. Y Él quiere trabajar en nuestro corazón. Él quiere sanar nuestro corazón. Nuestro corazón muchas veces trae heridas. Muchas veces trae ciertas cosas que no nos hacen bien. Son dañinas para nuestro crecimiento espiritual. Entonces Dios quiere sanar esas áreas en nuestra vida. Por eso Dios pide de nosotros nuestro corazón. Él no pide tanto nuestro talento, nuestras destrezas, nuestra preparación. Él lo que pide es nuestro corazón para trabajar en Él. Y como le decía, así como Naamán, podemos tener muchas cualidades. Pero, dice ahí, Naamán era leproso. Y metafóricamente, ¿verdad?, simbólicamente, la lepra es símbolo del pecado.
Quiere decir que yo puedo ser una persona muy diestra en determinada cosa que yo haga. Puedo ser una persona muy elocuente. Puedo ser una persona muy exitosa. Pero eso no quiere decir que mi corazón es exitoso en cuanto a la condición de pecado. Puedo ser muy preparado, pero en mi corazón puede haber rencor. Puedo ser muy preparado, pero en mi corazón puede haber celos, envidia. En mi corazón puede haber orgullo. No importa el nivel de estudio, de preparación o de éxito que yo pueda tener. Y como le dije, Dios busca de nosotros nuestro corazón. Él está interesado en trabajar en esa tierra, en ese corazón. Por eso dice la palabra, hijo mío, dame tu corazón. Así que vemos, ¿verdad?, que Naamán tenía una condición. Y a medida que vamos a ir leyendo, nos vamos a dar cuenta cuál era esa condición. Y dice en el verso número 2, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, una muchacha que trabajaba en la casa de Naamán, era sierva de su esposa. Entonces ese es el primer personaje que vamos a ver aquí y que quiero que lo tomemos en cuenta. ¿Ve? Una muchacha. Y esta muchacha, mire el consejo que le da. Dice en el verso número 3, esta dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Viene y le dice, señor, o amo, allá en Samaria hay un profeta. Él te puede ayudar con tu lepra, él te puede ayudar con tu condición, él te puede ayudar con esa condición que tú traes de rencor, con esa condición que tú traes de altivez, de orgullo. Él te puede ayudar con tu lepra. Le da un consejo, le dice a dónde puede él ir a encontrar esa ayuda. Una muchacha, tome en cuenta eso, era su sierva, la que servía en su casa. Le dice, ve a tal lugar, él te puede ayudar. Y en ese momento el profeta era Eliseo. Así que sigamos leyendo para ver qué consejo nos dice el Señor a través de su palabra. Dice en el verso número 4, entonces Naamán, entrando a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria a Naamán, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Tome en cuenta eso. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Salió con presentes para ir al palacio del rey de Israel, para ir al rey de Israel. Y no solamente llevó eso, sino que también llevó unas cartas que el rey de Siria le enviaba al rey de Israel. Y dice más adelante, tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra.
tomemos en cuenta cuál fue el consejo inicial que el Señor le dio a Naamán cuando usó a aquella muchacha. El consejo inicial fue: ve al profeta. Ya más adelante, cuando él le cuenta todo este diálogo con la muchacha, entonces el rey de Siria no lo manda al profeta, lo manda al rey, allá entre reyes. Y no solamente eso, sino que lo manda con cartas recomendándole al rey de Israel, a su siervo Naamán, para que lo sane. Para que lo sane. Y muchas veces, hermano, nosotros medimos a veces el consejo que viene de parte de Dios de acuerdo a la persona que me lo dice, de acuerdo a su nivel de preparación. De acuerdo a su edad. Esta no era una persona adulta. Ahí dice, era una muchacha. Y Dios puede usar a una muchacha, a una persona adulta, puede usar a un hombre, puede usar a una mujer, puede usar a quien Él quiera. En esta ocasión usó a una muchacha. Y hay veces que nosotros medimos el consejo de acuerdo a la persona que nos lo da, sin tomar en cuenta que puede ser el consejo de parte de Dios. Pensamos que porque es la muchacha del servicio no me va a dar un consejo de parte de Dios. Pero si me lo dice el rey sí tiene razón. ¿Por qué? Porque hacemos diferencia de personas, hacemos acepción de personas. Pero mire usted cómo le contesta el rey de Israel, cómo él contesta ante estas cartas que envía el rey de Siria. Le dice en el verso 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? ¿Soy acaso yo Dios? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Acaso soy yo Dios para que éste envíe a su siervo para que yo lo sane? Yo no soy Dios. Y hermano, hay muchas condiciones en el corazón de los hombres, las cuales el único que puede sanarlas es Dios. Nosotros solamente somos enviados para llevar un mensaje de parte de Dios. Pero el único que puede sanar el corazón de usted y el mío es Dios. No hay otro. Y la posición y la respuesta de este rey: yo no soy Dios, yo no te puedo sanar. El único que convierte el corazón del hombre y convence de pecado es Dios. En el verso número 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se postró y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Vino con sus carros, con sus presentes y se paró a las cartas de Eliseo. Y él se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y él se paró ahí con muchas expectativas. Y vamos a ver cuáles eran esas expectativas. En el verso número 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve
y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo le manda a decir con un mensajero cuál es el remedio para su lepra, cuál es el remedio para su condición, cuál es el remedio para esa condición de pecado. No salió Eliseo a recibirlo, simplemente mandó a un mensajero. ¿Y por qué? Acuérdese que Dios conoce nuestro corazón. Y como le dije, Naamán llegó a la casa de Eliseo con muchas expectativas. Y vamos a ver cuáles eran esas expectativas. Verso número 11 dice, y Naamán se fue enojado. ¿Por qué razón? Miren las expectativas que tenía Naamán. Se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí. Cuando uno tiene el concepto de uno mismo más allá de lo que debemos tenerlo, a veces tenemos ciertas expectativas que cuando no se dan conforme a lo que estamos esperando, entonces nos defraudamos, nos enojamos, como le pasó a Naamán. Él tenía la expectativa de que cuando llegara a la casa del profeta, éste iba a salir a él. Y estando en pie, iba a invocar el nombre de Jehová, su Dios. Y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará de la lepra. Él ya tenía un programa en su mente. Bueno, yo soy Naamán, yo soy el jefe de la guardia, vengo recomendado del rey, traigo presentes. Así que a mí me deben de tratar de esta manera. Tenemos la expectativa de que nos traten conforme a lo que nosotros esperamos, de acuerdo a nuestra posición, de acuerdo a nuestra preparación. Yo soy el doctor y a mí me deben tratar de esta manera. Yo soy el inspector y como tal, así deben de tratarme. La expectativa de Naamán era que Eliseo iba a salir, él personalmente. Pero como Dios conocía el corazón de Naamán, usó al profeta para que le envíe un mensaje a través de un mensajero. Nosotros a veces cuando pedimos consejos, ya llevamos expectativas de lo que queremos escuchar, de cómo queremos que nos traten. Pero como Dios conoce nuestro corazón, Él usa a las personas que Él quiere para hablarnos, para corregirnos, para sanar nuestro corazón. Así que Naamán se fue enojado. Verso número 12 dice, mire lo que él pensaba. El profeta lo mandó a meterse 7 veces en el Jordán. Envió con el mensajero a decirle cuál era la cura para su lepra, para su condición de pecado. Y Naamán simplemente no aceptó ese consejo. ¿Por qué? Porque él tenía un alto concepto de sí mismo y esperaba otra cosa. Mire lo que sigue diciendo en el verso número 12. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco.
no son mejores que todas las aguas de Israel. O sea, hay consejos mejores. Hay cosas mejores que se puede hacer que irse a meter a un río. ¿Quién sabe qué trató de decir él con estos ríos son mejores que el Jordán? A lo mejor esas aguas eran muy sucias. Y el profeta quiere que yo, el general del ejército, vaya y me meta en ese río de aguas turbias, cuando hay ríos mejores, ríos que yo me merezco, en los cuales yo puedo entrar, son ríos más limpios. Porque yo tengo que hacer esto. A veces Dios usa muchas personas que están en autoridad sobre nosotros para decirnos lo que tenemos que hacer. Y últimamente, hoy en día, estamos viendo nosotros mucho de esto. Personas que simplemente ya no respetan, ni quieren respetar la autoridad. Por favor, entrégueme su licencia y sus documentos. ¿Y qué hace la gente? No todos, pero algunos. ¿Y por qué tengo que darte mis documentos? Dame una razón. El respeto a la autoridad se está perdiendo. Mirémonos en el espejo de Naamán. No llevemos expectativas conforme a nuestra propia prudencia y a lo que esperamos que la gente trate o nos trate. Porque creemos que somos personas importantes, las personas tienen que tratarnos con cierto reglamento que yo les imponga. Verso número 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara algo más grande para hacer, ¿no lo harías? Es decir, si te mandara a hacer algo más difícil, más grande, ¿acaso tú no lo harías? Lo que te está mandando a hacer es algo tan sencillo como coger tu billetera y sacar tu licencia y mostrársela al representante de la ley que tienes delante. Estoy trayendo, ¿verdad?, ese testimonio de aquel hombre a lo que actualmente estamos viviendo. En nuestro corazón todavía hay muchos peros. O si vamos a algún lugar, a una tienda. Ahora hay tiendas, hermano, que usted no puede entrar si no se pone máscara. Son las reglas. Si no le pueden medir la temperatura, usted no puede entrar. Y lo hacen para protegernos a nosotros mismos. Hay un reglamento establecido por una autoridad. Entonces, como no es a lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿qué pasa? Nos enojamos, como Naamán. ¿Y es que acaso no es mejor hacer esto? Y a veces nos resistimos. Así que el Señor viene y le pone a Naamán otros personajes para que hablen a su corazón, para que él pueda recapacitar
de su actitud altiva y orgullosa que él llevaba. Y tome en cuenta las personas que Dios usa para que le hablen. Inicialmente usó a una sierva, a la criada de su casa. Y ahora usa a los criados que vienen y le dicen, Padre mío. Pero si el profeta te pidiera algo más difícil, tú no lo harías. ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Algo tan sencillo como ponernos una máscara. Algo tan sencillo como seguir las instrucciones del lugar donde nosotros vayamos. Porque siempre a veces tenemos que imponer o interponer. Y muchas de las veces son nuestros caprichos. Porque somos un poquito orgullosos o muy orgullosos. Verso 14 sigue diciendo, él entonces descendió. Él entonces descendió. Mire usted, ¿dónde estaba el puesto? Bien arriba. Y se zambulló 7 veces en el Jordán. Cuando estamos nosotros con una expectativa muy arriba, debemos descender y zambullirnos en los ríos del Espíritu Santo de Dios. Descender de esa alta percepción que tenemos de nosotros mismos. Descender de ese alto concepto de nosotros mismos. Y zambullirnos en las aguas del Espíritu de Dios. Dice que se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a las palabras del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Dios tuvo que pasarlo por un proceso donde él recibió el consejo de Dios de parte de las personas que le hablaron conforme a su voluntad, sin tomar en cuenta la preparación de dichas personas, ni la experiencia. Dios conocía el corazón de Naamán, por eso usó personas sencillas, y muchas de las veces Dios usa personas sencillas en nuestra vida para decirnos grandes verdades, para hacernos descender de ese alto concepto que traemos de nosotros mismos. Así que pueden haber muchos peros en nuestro corazón, y Dios quiere ayudarnos a verlos para sanarnos, para que podamos descender y zambullirnos en su presencia, donde vamos a encontrar sanidad a cualquier condición de pecado que tú y yo traigamos. Ya sea el enojo, ya sea la ira, la soberbia, el orgullo, cualquiera que sea la condición en nuestro corazón. Al nosotros escuchar el consejo de parte de Dios, eso es lo que hace el consejo de parte de Dios. Hace que tú y yo descendamos y nos zambullamos en las aguas de su Espíritu.
Dios lo que busca de ti y de mí es nuestro corazón, para sanarlo y para zambullirnos en su presencia. Que el Señor lo bendiga, que el Señor los bendiga. Y lo dejo con esa reflexión. Vamos a escuchar la voz de Dios para zambullirnos en su presencia. Lo veo o los veo en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.